Buenas noches. Hoy no vamos a hablar simplemente de un capo y de un policía. Vamos a entrar en una historia donde el poder, la sangre, la memoria y la obsesión se cruzan en un punto del que ya no se puede regresar. Porque detrás del nombre de El Mencho, convertido durante años en símbolo del terror criminal en México, y detrás de Omar García Harfuch, presentado por muchos como el rostro moderno de la guerra contra el crimen, existe una verdad mucho más incómoda que los titulares jamás lograron explicar del todo. No se trata solamente de una persecución entre dos hombres. Se trata del choque entre dos sistemas de poder, dos formas de control, dos mundos que nacieron en las sombras y que terminaron encontrándose de manera inevitable. Durante años, el nombre de Nemesio Oseguera Cervantes se convirtió en un eco de miedo. No aparecía en entrevistas, no daba discursos, no buscaba reconocimiento público. Su poder no dependía de su rostro, sino de su ausencia. Mientras otros líderes criminales construían una reputación basada en la exhibición, él hizo exactamente lo contrario. Desapareció de la vista pública para multiplicar su influencia. En ese silencio, levantó una estructura que no solo distribuía droga o imponía terror, sino que aprendió a infiltrar instituciones, a doblar estructuras oficiales, a alterar la vida cotidiana de comunidades enteras sin necesidad de mostrarse. Su figura se volvió casi abstracta, más una presencia que una persona. Pero detrás del mito había un hombre atrapado dentro de su propio diseño. Cuanto más crecía su poder, más pequeño se hacía su mundo. La lógica del miedo que lo fortaleció también lo encerró. Cada llamada podía ser una trampa, cada rostro nuevo, una amenaza, cada error, una sentencia. El hombre que controlaba corredores internacionales, ejércitos privados y redes de protección política, terminó viviendo dentro de un sistema donde nadie confiaba en nadie, donde la lealtad no nacía del respeto, sino del terror y la utilidad. Ahí está una de las grandes contradicciones de esta historia. El poder absoluto produce aislamiento absoluto. El Mencho no solo construyó un imperio criminal, también construyó una prisión invisible. Mientras el país lo imaginaba como una figura invulnerable, la realidad era más compleja. El hombre más buscado de México no podía caminar libremente, no podía improvisar, no podía vivir con espontaneidad. Cada movimiento requería cálculo, cada encuentro estaba mediado por sospecha. La paranoia dejó de ser una consecuencia y se convirtió en un método de supervivencia. Del otro lado de esa historia apareció Omar García Harfuch. Su trayectoria estuvo marcada por un apellido pesado, una herencia política y de seguridad imposible de ignorar. Nació rodeado de poder, pero no del poder ligero que acompaña al espectáculo, sino del poder duro, institucional, estratégico, a veces oscuro. Su padre estuvo vinculado a estructuras de inteligencia del Estado. Su abuelo ocupó posiciones militares clave en momentos decisivos y controvertidos de la historia nacional. Su madre, figura reconocida de la televisión mexicana, representaba el rostro público de una familia conectada con esferas de influencia. Eso convirtió a Harfuch en una figura difícil de leer. Para algunos, representaba la profesionalización de la seguridad pública. Para otros, simbolizaba la continuidad de viejas élites políticas y de inteligencia. Nunca fue un personaje neutral. Su ascenso no ocurrió en silencio, pero sí con una disciplina poco común. Operaciones, formación internacional, trabajo de campo, inteligencia táctica. Mientras el crimen organizado sofisticaba sus métodos, él construía una imagen distinta a la del funcionario tradicional. No era el político del discurso permanente, era el hombre del expediente, del operativo, de la estructura. Sin embargo, su figura cambió por completo cuando el conflicto dejó de ser abstracto y se volvió personal. El atentado que sufrió en Ciudad de México no solo impactó la agenda pública, alteró la lógica emocional de toda esta historia. Desde ese momento, Harfuch dejó de ser únicamente un funcionario. Se convirtió en símbolo. Sobrevivir lo transformó. La imagen de un hombre herido que reaparece públicamente después del ataque no fue solamente un acto de comunicación política. Fue una declaración psicológica. El mensaje de alguien que entendía que, si mostraba miedo, todo el equilibrio se rompería. Y ahí aparece otra contradicción brutal. En la guerra contra el crimen, incluso la supervivencia se vuelve narrativa. La opinión pública empezó a verlo de manera distinta. Para algunos, era prueba de resistencia institucional. Para otros, un protagonista más dentro de una maquinaria de violencia que el Estado no había logrado contener.
Lo cierto es que el ataque cambió su posición frente al país y frente a sí mismo. Porque una cosa es combatir estructuras criminales desde la estrategia. Otra muy distinta es saber que alguien decidió ponerle fecha a tu muerte. El atentado no golpeó únicamente a Harfuch. También dejó una marca silenciosa en la memoria colectiva. Personas que no tenían relación con esa guerra quedaron atrapadas por ella. Ahí está una de las verdades más incómodas del conflicto mexicano. Cuando se habla de cárteles y seguridad, a menudo se habla de grandes nombres, de capturas, de operaciones, pero el costo real casi siempre lo pagan quienes no participan en ninguna de esas decisiones. Mientras tanto, el Mencho seguía operando como una figura fantasmal. Su estructura creció hasta convertirse en una de las más complejas del continente. Pero el crecimiento tenía un costo interno. La sofisticación de su protección mostraba fortaleza, sí, pero también revelaba miedo. Minas, círculos de seguridad, inteligencia clandestina, blindaje humano y tecnológico. Todo eso indicaba capacidad, pero también una certeza. Él sabía que tarde o temprano alguien intentaría romper el sistema. Y ese es el punto central de esta historia. No fue solo una lucha entre un hombre perseguido y un funcionario herido. Fue el choque entre dos obsesiones. La de El Mencho, mantener el control total. La de Harfuch, demostrar que ese control podía quebrarse. Ambos, en distintos extremos, quedaron atrapados en la misma lógica. Ninguno podía retroceder. Uno había construido demasiado poder para desaparecer. El otro había sobrevivido demasiado para detenerse. Los medios simplificaron muchas veces esta historia. Héroe contra villano, Estado contra crimen, orden contra caos. Pero la realidad fue más densa. Porque el crimen organizado no se explica únicamente por la maldad individual, y el aparato de seguridad no se explica únicamente por virtud institucional. Ambos emergen de una misma historia mexicana atravesada por desigualdad, corrupción, impunidad y una lucha permanente por el monopolio real del poder. La figura de El Mencho mostró hasta dónde puede crecer una estructura criminal cuando el Estado pierde territorio, confianza y legitimidad. La figura de García Harfuch mostró hasta qué punto una persona puede convertirse en el rostro de una confrontación que lo supera. Y quizás por eso esta historia impacta tanto, porque ninguno de los dos representa algo simple. Uno se convirtió en el arquitecto del miedo, el otro en el rostro de la resistencia, pero ambos quedaron marcados por la misma verdad. El poder, cuando se sostiene sobre violencia y vigilancia constante, termina devorando a quien lo ejerce. Al final, el país no solo vio la caída de un mito criminal ni la consolidación de un funcionario. Vio algo más profundo. El precio psicológico, político y humano de una guerra que lleva décadas consumiendo a México. Tal vez la pregunta nunca fue quién ganó. Tal vez la pregunta real es cuánto perdió México mientras ambos avanzaban hacia un choque que parecía escrito desde mucho antes. Porque cuando una nación produce figuras como El Mencho y García Harfuch, no estamos viendo solamente dos destinos personales. Estamos viendo el reflejo de un sistema fracturado. Y quizá la lección más dura es esta. Detrás de cada nombre convertido en símbolo hay miedo, desgaste, soledad y una maquinaria que rara vez permite salir intacto. No existen vencedores absolutos en esta historia. Solo sobrevivientes, memorias rotas y un país que todavía intenta entender cuánto de sí mismo dejó atrapado en esta guerra silenciosa. Porque esta no es solamente la historia de Nemesio o Ceguera Cervantes, El Mencho, ni tampoco la del hombre o hombre que durante años se convirtió en uno de sus enemigos más persistentes, Omar García Harfuch. Es, en realidad, el relato de una confrontación mucho más profunda. La lucha entre el poder criminal que aprendió a operar como un estado paralelo y el aparato institucional que intentó contenerlo, muchas veces pagando un precio humano devastador. Durante años, México observó esta batalla como si fuera un tablero de estrategia, como si se tratara únicamente de cifras, operativos, titulares o comunicados oficiales. Pero detrás de cada operación fallida, detrás de cada atentado y cada decisión política, existían seres humanos cargando miedo, obsesión, memoria y heridas que nunca terminaron de cerrar. El Mencho no construyó un simple cartel. Lo que levantó fue una estructura de poder que superó durante años las capacidades tradicionales del Estado mexicano. Su organización dejó de parecer una red criminal convencional para transformarse en una maquinaria híbrida. Inteligencia, capacidad militar, infiltración política y control territorial. No hablamos de hombres escondidos en montañas improvisando ataques. Hablamos de un sistema con inhibidores de señal, tecnología contra drones,
comunicaciones encriptadas, redes de vigilancia propias, vehículos blindados y armamento capaz de enfrentar directamente a fuerzas federales. El CJNG no reaccionaba, anticipaba. Uno de los aspectos más perturbadores fue su capacidad para conocer movimientos oficiales antes de que ocurrieran. Informantes, infiltrados y operadores digitales formaban parte de una red silenciosa que, según múltiples reportes, permitía detectar operativos antes incluso de que comenzaran. El Mencho entendió algo antes que muchos gobiernos. En el siglo XXI, la información vale más que la fuerza bruta. Pero todo imperio criminal tiene un costo psicológico, incluso para quien parece intocable. La imagen pública de El Mencho fue construida sobre el miedo. Un hombre casi invisible, con apariciones mínimas, sin discursos públicos, sin protagonismo mediático. A diferencia de otros capos que buscaban notoriedad, él convirtió el silencio en un arma. Mientras menos se sabía de él, mayor era el mito. Sin embargo, detrás de esa arquitectura del terror, había una paradoja brutal. Cuanto más poder acumulaba, menos libertad tenía. Vivir escondido no es vivir. Gobernar mediante el miedo obliga a sospechar de todos. Cada llamada puede ser una traición. Cada aliado puede venderte. Cada pareja puede convertirse en un punto de fuga. Cada silencio puede esconder una sentencia. El 1 de mayo de 2015 marcó un antes y un después. Ese día, el Estado mexicano intentó golpearlo desde el aire en Jalisco. La respuesta del CJNG fue inmediata y demoledora. Un helicóptero militar fue derribado. 9 personas murieron. Aquella escena no fue solo una tragedia militar, fue un mensaje político. México entendió que ya no estaba enfrentando únicamente tráfico de drogas, sino una estructura con capacidad de confrontación casi insurgente. Entre los sobrevivientes de aquella jornada estaba Iván Morales Corrales, un agente federal que quedó marcado física y emocionalmente. Sus heridas requirieron cirugías, reconstrucción y años de recuperación, pero lo más importante es que decidió hablar. Su testimonio en Estados Unidos contra miembros del círculo del CJNG representó algo poco común: memoria judicial frente al miedo. Durante años intentó rehacer su vida, pero la violencia en estos contextos rara vez olvida. Su asesinato, exactamente 10 años después de aquel derribo, junto a su esposa, no fue leído por muchos como una simple ejecución. Para numerosos observadores fue un mensaje devastador. La memoria criminal puede ser tan larga como el poder que la sostiene. Y es ahí donde entra Omar García Harfuch. Si El Mencho representó la consolidación del poder criminal moderno, García Harfuch terminó simbolizando otra cosa: la persistencia del Estado cuando se vuelve objetivo directo. El atentado de junio de 2020 cambió todo. En plena Ciudad de México, un comando armado intentó asesinarlo. El ataque dejó muertos, heridos y una escena que expuso crudamente que ni siquiera la capital estaba fuera del alcance del cartel. Harfuch sobrevivió con impactos de bala. Pero sobrevivir no significa salir ileso. Después de aquel ataque, comenzó una vida marcada por desplazamientos constantes, seguridad extrema y vigilancia permanente. Cambiar de domicilio, reducir rutinas, sospechar de cada movimiento. La contradicción era brutal. El responsable de la seguridad pública no podía vivir con seguridad privada suficiente para dormir tranquilo. Muchos lo vieron como una figura política en ascenso, pero detrás del ascenso hubo aislamiento, presión y desgaste. La opinión pública también lo convirtió en símbolo. Para unos, era el rostro de la resistencia institucional. Para otros, una figura demasiado poderosa dentro del aparato de seguridad. Y esa dualidad importa, porque los símbolos dejan de ser personas. En 2024, al asumir el máximo cargo de seguridad pública federal bajo el nuevo gobierno, Harfuch dejó de ser solamente un sobreviviente. Se convirtió en el hombre con mayor capacidad estatal para enfrentar estructuras como el CJNG. Para El Mencho, aquello era intolerable. El enemigo al que no logró eliminar ahora controlaba inteligencia, Guardia Nacional, coordinación militar y estrategia nacional. Pero Harfuch tampoco olvidó. Hay algo psicológicamente poderoso en los sobrevivientes de atentados. Cargan memoria en estado puro. No olvidan el ruido, no olvidan los nombres, no olvidan el cálculo. Y esa memoria puede transformarse en método. Mientras tanto, otra presión crecía en silencio: la internacional.
Estados Unidos había intensificado sus capacidades contra los carteles mexicanos mediante cooperación de inteligencia, vigilancia tecnológica y nuevas unidades interagenciales enfocadas en desarticular redes criminales. La presión no era solo operativa, también era diplomática. México enfrentaba una decisión incómoda: actuar primero o arriesgar perder margen de soberanía frente a posibles acciones externas. En ese escenario, el Mencho comenzó a enfrentar algo nuevo: convergencia. Inteligencia financiera, vigilancia territorial, presión política, cooperación militar, filtraciones humanas. Pero lo más determinante no fue un misil, ni un helicóptero, ni un gran despliegue. Fue la fragilidad más antigua del ser humano: la confianza. A lo largo de la historia criminal, muchos líderes creen que el acero protege más que los vínculos. Sin embargo, la mayoría cae por círculos cercanos. El Mencho construyó una maquinaria defensiva casi obsesiva, pero ninguna estructura elimina la necesidad humana de cercanía, afecto, lealtad o compañía. Y fue justamente una conexión íntima, una figura de su entorno sentimental y personal, lo que habría terminado abriendo una ruta crítica para localizarlo. Esa es quizás la ironía más cruel de toda esta historia. Un hombre que podía anticipar movimientos militares, un hombre que desafiaba al Estado, un hombre con blindaje, tecnología y ejércitos. Terminó enfrentando la misma vulnerabilidad que cualquier ser humano: depender de otros. El choque entre el Mencho y García Harfuch no fue solo criminal o político, fue un duelo entre dos memorias. La del hombre que gobernó mediante el terror y jamás olvidó una deuda, y la del sobreviviente que convirtió la herida en estrategia. Quizás por eso esta historia incomoda tanto, porque nos obliga a dejar de ver héroes absolutos o monstruos simplificados. El Mencho no fue un mito. Fue un hombre que convirtió miedo en sistema, pero terminó atrapado por el mismo aislamiento que ese sistema produjo. García Harfuch no fue solo un funcionario, fue alguien que sobrevivió a una guerra que lo persiguió incluso fuera de los titulares. Al final, ambos quedaron unidos por algo perturbador: la imposibilidad de olvidar. En México, la violencia no siempre mata rápido. A veces espera, a veces asciende, a veces regresa. Y cuando regresa, no busca solo cuerpos, busca memoria. Porque en esta guerra, el verdadero campo de batalla nunca fue únicamente el territorio. Fue la mente. Y quizá ahí, en el silencio, en el miedo, en la espera, en la vigilancia constante, ocurrió siempre la parte más brutal de esta historia. Gracias por acompañarme hasta el final. Y ahora la pregunta queda para ustedes. En una guerra donde nadie olvida, ¿realmente puede existir un vencedor? Hoy vamos a entrar en una historia mucho más incómoda, la de dos hombres que desde extremos opuestos del poder terminaron atrapados dentro de una misma guerra. Dos figuras que representan universos enfrentados, pero que comparten algo inquietante. Ambos fueron construidos por el miedo, por la vigilancia y por una narrativa nacional que convirtió sus nombres en símbolos. Por un lado, Nemesio Oseguera Cervantes, el hombre que convirtió la violencia en arquitectura de poder. Por el otro, Omar García Harfuch, el rostro del Estado que juró desmontar ese imperio. Pero cuando observamos esta historia con más profundidad, descubrimos algo más complejo que la clásica lucha entre bien y mal. Lo que aparece es una batalla psicológica, política y humana, donde el poder no solo destruye a quien lo desafía, sino también a quien lo sostiene. Durante años, el Mencho fue más que un capo. Su nombre dejó de ser el de un individuo para convertirse en una sombra. Una sombra que se extendía por montañas, rutas, puertos, laboratorios clandestinos y estructuras financieras invisibles. No era un hombre que necesitara aparecer. Su fuerza residía precisamente en no estar. Mientras otros jefes del narcotráfico buscaban notoriedad, él hizo del anonimato una estrategia. Su ausencia visual fortaleció su mito. Casi nadie lo veía, casi nadie lo fotografiaba, pero todos hablaban de él. En México, a veces el silencio es una forma de presencia más poderosa que la imagen. Esa invisibilidad, sin embargo, tenía un precio. Vivir sin rostro significa vivir sin descanso. La paranoia dejó de ser un mecanismo defensivo para convertirse en rutina biológica. Nada de teléfonos, nada de desplazamientos previsibles, nada de confianza total. El Mencho construyó una estructura que funcionaba como un organismo militar. Anillos de seguridad, bloqueadores tecnológicos, informantes infiltrados, células armadas y refugios dispersos. Su vida se convirtió en un movimiento constante, pero con el tiempo ese movimiento empezó a agotarse. Hay un momento decisivo en esta historia que casi nunca se analiza desde lo humano.
No fue una emboscada frontal ni una gran traición espectacular. Fue algo mucho más silencioso, el desgaste. El hombre que durante años se movió por la sierra como una figura imposible de fijar comenzó a perder movilidad, margen y resistencia. Su enfermedad renal avanzada no era solo una condición médica, era una grieta estratégica. El cuerpo empezó a imponer límites donde antes existía control absoluto. Y cuando el cuerpo falla, el poder también se vuelve vulnerable. En contraste, Omar García Harfuch representaba el otro lado de ese tablero, pero tampoco era un hombre libre. Aunque para la opinión pública aparecía como el rostro institucional de la seguridad, su posición estaba lejos de la estabilidad. Su imagen fue moldeada por la presión constante, política, mediática, criminal y simbólica. Cada paso suyo era observado, cuestionado y reinterpretado. En un país donde la violencia suele derrotar la confianza pública, él se convirtió en un personaje de alto riesgo, no solo por los enemigos que enfrentaba, sino por las expectativas que cargaba. García Harfuch no era simplemente un funcionario coordinando reportes. Era un hombre sentado en el centro de una maquinaria donde el fracaso no se mide solo en cifras, sino en legitimidad. Tras el atentado que sobrevivió años atrás, su figura dejó de ser burocrática y se transformó en emblema. Para unos era la prueba de que el Estado todavía podía responder. Para otros, apenas una cara más dentro de una guerra imposible de ganar. Vivir dentro de ese papel significaba aceptar que cualquier éxito sería insuficiente y cualquier error sería amplificado. Mientras tanto, la inteligencia comenzó a cerrar el cerco. No fue una persecución convencional. Fue una cacería silenciosa construida desde capas tecnológicas, humanas y geopolíticas. Lo que se activó en aquellos días no fue solamente una operación mexicana, sino una coordinación transnacional de vigilancia que mostraba hasta qué punto el crimen organizado ya no era un problema doméstico, sino una amenaza de arquitectura global. En Tapalpa, el bosque parecía inmóvil, cabañas frías, caminos discretos, turistas ocasionales. Un paisaje diseñado para parecer inocente. Pero debajo de esa calma se estaba formando uno de los episodios más simbólicos de la historia reciente del país. El Mencho llegó al lugar acompañado por un círculo reducido. Algo había cambiado. Menos escoltas, menos blindaje, menos distancia emocional. Y eso importa. Porque el poder absoluto suele caer no cuando es atacado con fuerza, sino cuando cree que puede descansar. La noche en que se organizó aquella reunión privada, que algunos describieron como celebración, otros como despedida anticipada, revela algo profundamente contradictorio. Mientras él comía, escuchaba música y permitía una rara relajación, el cielo ya lo observaba, no desde el suelo, no desde un retén, no desde una llamada interceptada, sino desde una vigilancia remota que él no podía detectar. Ese contraste resulta brutal. El hombre que durante años construyó barreras contra la infiltración, fue localizado por el único punto que no pudo blindar completamente, el vínculo humano. La cercanía, esa que en estructuras criminales siempre es frágil, terminó siendo una variable decisiva. Y ahí aparece una de las imágenes más perturbadoras de toda esta historia. Entre sus objetos personales se encontró un texto escrito a mano, una oración, junto a instrucciones posteriores a su captura o muerte. Ese detalle desmonta parte del mito. Porque detrás del líder armado, detrás del estratega, detrás del arquitecto del terror, había alguien que sabía que el final estaba cerca. No es redención, tampoco inocencia, es conciencia. Mientras eso ocurría, García Harfuch recibía informes desde la capital. Pero incluso en ese momento, el peso no era triunfo. La captura o neutralización de un objetivo de alto valor no significaba el fin de nada. Sabía que lo que vendría después podía ser aún peor. En guerras como esta, cada golpe importante produce una reacción en cadena. El operativo comenzó antes del amanecer. Las fuerzas especiales descendieron con entrenamiento específico, precisión y un objetivo claro. Lo que siguió fue una confrontación violenta, breve y decisiva. El entorno dejó de ser refugio para convertirse en trampa. El Mencho intentó escapar hacia el bosque, ese mismo paisaje que durante años lo había protegido. Pero esta vez el terreno ya no obedecía al pasado. La tecnología, la coordinación y el deterioro físico cambiaron la ecuación. Finalmente fue localizado herido. Y entonces ocurrió lo inevitable. El cuerpo dejó de resistir.
Su muerte no fue cinematográfica, no hubo discurso, no hubo última imagen triunfal. Murió en tránsito, suspendido entre el territorio que dominó y el aparato estatal que lo perseguía. Quizá no existe símbolo más poderoso que ese, morir en el aire, entre dos mundos irreconciliables. Pero la historia no terminó ahí. La reacción posterior confirmó algo que Harfuch conocía demasiado bien. Eliminar a una figura no desmantela una estructura. Bloqueos, violencia coordinada, órdenes previamente diseñadas, incentivos para atacar fuerzas de seguridad. El sistema seguía vivo. Y ahí aparece la verdadera pregunta que esta historia deja abierta. ¿Qué significa realmente ganar? Para el Mencho, el poder fue acumulación, control y miedo. Pero terminó aislado, enfermo y anticipando su final con instrucciones escritas. Para García Harfuch, la victoria operativa significó también cargar con nuevas amenazas, nuevos enemigos y nuevas fracturas sociales. Ambos fueron consumidos por el mismo conflicto, aunque desde lugares opuestos. Uno construyó una maquinaria de terror, el otro intentó desmontarla. Uno gobernó desde el miedo clandestino, el otro desde la presión pública. Pero los dos quedaron atrapados en una lógica donde el poder exige una parte del alma. Tal vez por eso esta historia no trata solo de narcotráfico o seguridad. Trata sobre lo que ocurre cuando una nación convierte la violencia en lenguaje cotidiano. Trata sobre hombres transformados en símbolos hasta dejar de pertenecerse a sí mismos. Porque al final, cuando cayó el silencio sobre Tapalpa, México no presenció solamente la caída de un capo. Presenció algo más inquietante. La prueba de que, en esta guerra, incluso cuando alguien cae, nadie sale realmente intacto. Esta no es solo la historia de un narcotraficante perseguido, ni la de un funcionario que sobrevivió a una ejecución planeada. Tampoco es únicamente el relato de una guerra entre el Estado y el crimen organizado. Lo que van a escuchar hoy es algo más incómodo, más profundo y quizá más doloroso. La historia de cómo dos nombres, Nemesio Oseguera Cervantes y Omar García Harfuch, terminaron convertidos en símbolos de una batalla que desbordó los límites de la ley, de la política, de la venganza y hasta de la propia condición humana. Porque durante años México no observó simplemente una lucha de poder. Presenció el choque entre dos memorias. Dos hombres que, desde lados opuestos del tablero, cargaban con cicatrices invisibles y visibles. Dos figuras envueltas por narrativas públicas contradictorias, una convertida en monstruo absoluto, otra en aparente redentor institucional. Pero como suele ocurrir cuando las cámaras se apagan, la realidad nunca fue tan simple. Cuando México despertó en medio de carreteras bloqueadas, columnas de humo negro, gasolineras convertidas en zonas de combate y familias enteras atrapadas en sus vehículos, sin entender por qué el país parecía derrumbarse, no se trataba únicamente de violencia criminal. Aquello era la manifestación física de una estructura de poder herida, camiones incendiados, bancos atacados, tiendas arrasadas, cuarteles golpeados, prisiones desbordadas, aeropuertos paralizados y ciudades inmovilizadas. El miedo dejó de ser una noticia y se convirtió en aire. Pero las cifras, por brutales que sean, nunca cuentan lo esencial. Los muertos se convierten en estadísticas demasiado rápido. Lo que no entra en los informes oficiales son las horas de angustia, madres llamando sin respuesta, niños llorando dentro de coches atrapados, ancianos frente a televisores repitiendo nombres en voz baja. El verdadero costo de estas guerras no aparece en comunicados militares. Se instala en el sistema nervioso de una sociedad entera. Y en el centro de esa tormenta, una figura llevaba años siendo construida como el rostro del terror, el Mencho. Hablar de El Mencho exige apartarse del sensacionalismo. No fue solamente el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más expansivas y violentas del continente. También fue el resultado de una mutación histórica, la transformación del narcotráfico tradicional en una maquinaria híbrida de inteligencia, paramilitarismo, propaganda digital y control territorial. Bajo su liderazgo, el CJNG dejó de comportarse como un cartel clásico para convertirse en una estructura con ambiciones de poder casi estatal. Lo que volvió a El Mencho tan peligroso no fue solo su brutalidad, sino su paciencia, su memoria, su capacidad para esperar, para castigar años después, para no olvidar. En un ecosistema criminal donde muchos reaccionan por impulso, él operó con una lógica distinta, la de la acumulación estratégica del miedo.
Pero incluso los hombres que construyen imperios de terror viven atrapados por sus propias decisiones. Y ese fue quizá su verdadero abismo. El Mencho pasó años multiplicando enemigos, consolidando lealtades basadas en el miedo y diseñando una estructura profundamente centralizada. Eso le dio poder, sí, pero también lo convirtió en el punto de gravedad de todo el sistema. Cuando una organización depende demasiado de un solo hombre, ese hombre deja de ser líder y se convierte en fragilidad. Mientras tanto, al otro lado del relato, Omar García Harfuch ascendía en el imaginario público como una figura distinta. Su nombre quedó grabado en la memoria nacional desde el atentado de junio de 2020 en Paseo de la Reforma, cuando un comando armado intentó asesinarlo a plena luz del día. Más de 400 impactos de bala. Escoltas muertos. Una mujer civil asesinada camino a su trabajo. Él sobrevivió. Desde entonces, su cuerpo dejó de ser privado. Las cicatrices se convirtieron en mensaje político. La imagen del hospital, las declaraciones calculadas, la narrativa de resistencia, todo ayudó a consolidar un personaje público de acero. El funcionario que había sido marcado por la violencia, pero no derrotado por ella. Sin embargo, detrás de esa construcción mediática había algo más complejo. García Harfuch no es una figura limpia de contradicciones. Su nombre ha aparecido en debates sensibles sobre el caso desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y su ascenso político ha estado acompañado de interrogantes que siguen sin cerrarse del todo. Su historia familiar también arrastra claroscuros. Convertirlo en héroe absoluto sería una simplificación tan peligrosa como demonizar sin matices a su adversario. Pero algo sí cambió después de 2020. La violencia dejó de ser para él una abstracción institucional. Se volvió personal. Y eso importa, porque cuando finalmente se ejecutó el operativo que terminó con la muerte de El Mencho, México escuchó una versión oficial precisa, quirúrgica, casi matemática. Drones, inteligencia compartida,